Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del conocimiento y la importancia de ello. Y nos decía, o veíamos en la clase pasada, algo importante para cada uno de nosotros en cuanto al hecho de conocer. Y en esta tercera entrega acerca del conocimiento, es interesante cómo el escritor a los Proverbios recalca o realza el hecho de la importancia que tiene el tener o adquirir conocimiento. Y él decía, para los necios, para los insensatos, dice, la sabiduría está muy alta, no la alcanzan, no está ahí. Pero es porque no quieren, porque no tienen esa iniciativa, no está en su pensamiento el hecho de adquirir sabiduría, conocimiento. Por eso en la clase pasada estuvimos viendo acerca del segundo punto, de la importancia del conocimiento en nuestras vidas. Decíamos que sin duda alguna es algo que tenemos que considerar como una prioridad, porque decíamos que el conocimiento es la base de nuestra vida espiritual. Ese es el punto que estuvimos considerando o iniciamos la vez pasada. Y es importante, decíamos, tener ese conocimiento adecuado para cada uno de nosotros, ese conocimiento correcto de la voluntad de Dios. Y empezamos a ver diversos motivos. Decíamos que es importante o explicábamos del por qué es la base de nuestra vida espiritual, porque decíamos, pues nos ayuda a discernir entre el bien y el mal en cuanto a la voluntad o hacer la voluntad de Dios. Decíamos también que nos va a ayudar a nosotros para tener una base sólida, un sustento para nuestra fe. Y asimismo, pues decíamos que el conocimiento nos ayuda a nosotros a convencernos cuando nosotros estamos en pecado. Entonces nos va ayudando a cada uno de nosotros en cuanto el hecho de que vamos adquiriendo nosotros conocimiento. Y vamos a seguir viendo motivos por los cuales es importante el considerar en nuestras vidas el conocimiento como base espiritual. Decíamos al principio, el primer punto, pues esto, el conocimiento, si no hay o nosotros ignoramos, es muy fácil caer, es muy fácil no hacer. Así es que para cada uno es importante el poder tener una base sólida. Y qué mejor que el conocer la voluntad de nuestro Dios. Eso nos va a ayudar a tener una base. También nos va a ayudar a cada uno de nosotros para tener más razones que nos motiven a obedecer. Porque normalmente el ser humano tiende a hacer lo que tiene en su mente, lo que hay en su corazón. El ser humano tiende a hacer lo que considera que está bien o que es bueno en su momento, lo que cree que pues es bueno. Y no nos detenemos a pensar o a considerar en las demás variables. Mientras yo considere o piense que está bien, normalmente no vienen a nuestra mente preguntas como, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? No vienen a nuestra mente, ¿agradará a los demás en la congregación o donde yo me reúno lo que voy a hacer? ¿Realmente es bueno delante de Dios lo que estoy considerando o pensando hacer? La reacción que hay en nuestro ser normalmente es hacerlo, porque esa es la voluntad que hay en nosotros como personas, como individuos.
Pero cuando consideramos nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas para hacerla, para llevarla a cabo, entonces ya nuestra voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ya queda en segundo término. Porque la prioridad de un creyente es hacer lo que Dios pide. Y ahí es donde está o donde entra la obediencia. Por eso mismo el apóstol Pablo decía, ahí en Hechos capítulo 20, versos 31 y 32, decía el apóstol Pablo, dice, por tanto, velad, dice, acordaos que por 3 años, de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, les decía a los ancianos. Verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, dice, y daros herencia con todos los santificados. Y es parte de las bendiciones que nosotros tenemos, porque tenemos una fe, sí, pero dice el apóstol Pablo, pero cuando hay conocimiento, cuando hay palabra de Dios en nuestra vida, dice, va sobreedificando en eso que nosotros ya tenemos, en esa estabilidad espiritual que podemos poseer en Dios. El apóstol Pablo para estos momentos, pues ya no volvería a ver a los hermanos de aquella región, sobre todo de Éfeso. Por eso los encomienda a Dios y sobre todo a su palabra. Y es ahí donde ellos iban a encontrar, pues, los motivos para que ellos pudieran seguir sirviendo al Señor y llegar a tener esa herencia que Él ha prometido. Este consejo del apóstol Pablo a los hermanos, cuando se está despidiendo ahí en Mileto, se los dijo también a la iglesia ahí en Colosas, mostrando precisamente la importancia de ver para quién estamos haciendo las cosas, viendo la importancia de que nuestra voluntad pase a segundo término, porque nuestra prioridad es obedecer. Por eso el apóstol Pablo les decía a la iglesia ahí en Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, haciendo precisamente esa conciencia en cada uno de ellos, entendiendo de que debe haber esa obra, debe de haber el hacer, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. No de que nada más nos veíamos la clase pasada, no solamente de ser oidores, sino hacedores de ella. Entonces, marcando la prioridad, el hacer, dice el apóstol Pablo, o les dice ahí a la iglesia, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, dice, y no para los hombres. Entonces, el apóstol va centrando nuestra mirada, ¿para qué? Para que tanto en nuestra mente y corazón puedan tener la acción correcta en nuestras obras. Porque muchas de las veces, pues queremos agradar, ¿no? A las personas, al hombre, al ojo humano, para que digan que soy bueno, que soy muy espiritual. Pero el apóstol Pablo dice, pues no te equivoques. Nosotros estamos poniendo nuestra voluntad a un lado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, centra tu atención, tu mirada en Cristo, que es para quien trabajas, que es por quien haces, todo lo que haces, es para Él. Por eso dice el verso 24, sabiendo que del Señor ustedes van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo es a quien ustedes están sirviendo. A Cristo es a quien cada uno de nosotros estamos proveyendo todo lo que nosotros somos, porque nos ha tomado por, a veces siervos, como que se oye un poquito despectivo, ¿no? Pero gracias a nuestro Dios nos ha permitido acercarnos a Él cuando no lo merecíamos.
Por eso otra de las razones que tenemos para considerar y ver la importancia del conocimiento en nuestra vida espiritual y del por qué es para ser fortalecidos. Si olvidamos que la vida es una lucha constante, sin duda alguna ya perdimos la batalla. Porque no solo ignoramos que al bajar nosotros a las aguas del bautismo, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados y le dijimos a Dios que vamos a caminar con Él, sino que también le dimos la espalda al mundo y a todos sus deseos. Todo lo que el mundo pueda proveer, el mundo va a querer volver a atraparnos, no se va a quedar con los brazos cruzados. Así como decía el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso nos va a seguir persiguiendo a cada paso que damos. No porque hayamos recibido al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el mundo nos va a dejar en paz. Al contrario, como vamos caminando con nuestro Señor, y nos estamos alejando del mundo y su tentación, todo eso que nosotros hacíamos antes de bajar a las aguas del bautismo se va a intensificar. Por eso siempre se nos exhorta a luchar. Por eso se nos exhorta a estar atentos, a no dejar que el pecado gane terreno. Ya leíamos ahorita, nuestro hermano Saúl ya nos explicaba un poquito, orar, estar atentos, dar gracias en todo. O sea, todo esto nos junta. Todo esto nos une al Señor, nos hace estar pensando en Él, estar velando. Estas recomendaciones no son porque pues, se les hayan ocurrido a los escritores, sino porque cada día estamos luchando. El Señor decía ahí en Mateo capítulo 26, cuando les dice a sus discípulos, que a sus 3 discípulos más allegados, les dice, vengan, oren conmigo, estoy muy triste, me siento mal. Ahí en Mateo capítulo 26, verso 41, dice la escritura que cuando el Señor pues fue a orar, regresa y los encuentra dormidos. Y si les dice, no pudieron estar orando conmigo ni siquiera una hora. Por eso la recomendación del Señor es velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu dice, a la verdad pues está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que si no hay comprensión de esto, entonces, ¿cómo buscaremos aprender más de nuestro Dios? ¿Cómo aprenderemos a luchar contra el pecado que nos aparta de nuestro Señor? Si no es a través del conocimiento de nuestro Señor. Por eso mismo el consejo del apóstol Pablo es que necesitamos ser fortalecidos para cumplir nuestros deberes, para que nosotros podamos pues enfrentar la tentación que tenemos todos los días, para soportar la prueba que viene. Y para eso, el conocimiento de la palabra de nuestro Dios es de vital importancia. El apóstol Pablo decía ahí en Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 11, Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 11, el apóstol Pablo decía, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces dice el apóstol Pablo ahí en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se fija?
El apóstol Pablo dice, nosotros estuvimos orando, tratando de que ustedes crezcan, para que lleguen al conocimiento, para que ustedes tengan la herramienta necesaria y sepan cómo deben de andar como dignos hijos del Señor, agradándole en todo. Dice en el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por eso nos va mostrando la importancia del conocimiento, porque es una base que nosotros tenemos, una base espiritual en nuestra vida. Otra de las razones que tenemos de la importancia del conocimiento es para tener consuelo y sobre todo seguridad. Porque el hecho de que cada día es una batalla, es una lucha que tenemos todos los días, sin duda siempre habrá momentos en donde nosotros pues perdemos, ¿sí? En algún momento pues no nos fue muy bien que digamos. En algún momento o en una situación pues dimos nuestro brazo a torcer y tuvimos una mala decisión, una mala actitud, un mal proceder, donde sabemos que siempre habrá consecuencias, donde no siempre habrá gozo o alegría. Por eso mismo el apóstol Pablo pues nos exhorta para que nosotros podamos echar mano en esos tiempos de oscuridad, de como que estamos titubeantes, en esos tiempos de inseguridad, de incertidumbre, que echemos mano de las promesas que tenemos en las Escrituras. Pero, si no las conocemos, pues entonces, ¿de qué vamos a echar mano? ¿Cómo nosotros podremos abrazarnos de las promesas que tenemos si no las conocemos? El apóstol Pablo le decía ahí a Tito, cuando le escribe, al joven Tito en el capítulo 1, versos del 1 al 3. Y el apóstol Pablo le decía, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. De ahí la importancia de conocer las Escrituras, puesto que la palabra de Dios nos consuela, nos enseña que tenemos una esperanza en Cristo, que no estamos caminando nada más por caminar en este mundo, que tenemos una esperanza de vida eterna, que si somos fieles, estaremos para siempre con el Señor. Todo esto está dentro de su palabra, son promesas y es conocimiento que podemos nosotros adquirir cuando vamos a ella. Por eso el conocimiento de su palabra nos estimula, nos anima, nos consuela, para que podamos enfrentar los desafíos que se presentan en nuestra vida cristiana. Cuando el apóstol le escribe a la iglesia ahí en Colosas y toca precisamente este punto, el apóstol no duda en animarlos. El apóstol escribe ahí en Colosenses capítulo 1, versos 5 al 6. Dice el apóstol, y a causa de la esperanza que os está guardada, dice, en los cielos, de la cual, dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo,
Y entonces dice, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por eso el apóstol Pablo pues les dice, ustedes ya lo conocieron. Esa esperanza es la que nos ayuda a nosotros a poder estar firmes. Aun cuando sabemos que hay persecución, cuando sabemos que hay tentación, hay pruebas, pero tenemos la esperanza. Y aquel que se abraza de ella, entonces tiene algo más seguro del por qué vivir. Tan solo uno puede, pues, tal vez en nuestra mente no ha pasado, pero en la mente del mundo sí pasa la idea del suicidio. El día de hoy estaba viendo una noticia que una pequeña de 13 años en Tizimín decidió ahorcarse. ¿Por qué? Uno tiende a preguntarse, ¿por qué teniendo una vida 13 años? Porque no hay esperanza. Porque no conoce lo que sigue, aún con pruebas, dificultades que todo mundo tenemos, pero aún así nos abrazamos de ella y seguimos caminando, aunque de repente así como que, ay, vamos, medio choqueando, pero seguimos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está nuestro Dios y que al final pues es un momento nada más el que padecemos, el que tenemos dificultad, pero a fin de cuentas va a salir el sol. Pero ese conocimiento no lo tiene la gente en el mundo. Por eso es tan fácil que se quiten la vida. La gente dice, quiero terminar con este sufrimiento. Por eso, todos nosotros tenemos estas esperanzas de vida eterna. Que vamos a estar con el Señor y que dice que allá no habrá más llanto, ni lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Y esas son cositas que nos ayudan a nosotros. Para eso lo escribió el apóstol Juan, para darnos ese aliento. Imagínense el apóstol Juan estando solo, exiliado en la isla. Y quiere animar a los creyentes cuando él está desanimado, solo. Por eso se le da esa bendición de poder ver, aunque sea por una ventanita, lo que es la vida eterna. Y trata de explicarlo, por eso Apocalipsis es así, con muchos simbolismos. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan pues no haya cómo explicarlo, está reluciente, pues, no sé, como si ustedes vieran muchas estrellas, muchas perlas, el camino brilloso como el oro. Y él trata de alguna manera de explicarlo, lo bello que está viendo él, para que nos aferremos de ello. Porque sabemos que tenemos algo mucho más grande que esta vida. Otro de los motivos que tenemos, y la última razón, es para que nosotros podamos enseñar a otros. Porque cuando uno piensa en conocimiento, tristemente el mundo piensa, el conocimiento es para mí, ¿sí? No se piensa en enseñar. Solo se piensa o se considera que es para uno mismo, para que yo crezca, para que yo sepa. Y me llama mucho la atención lo que dijo Aristóteles, sus formas de pensamiento es interesante, porque decía Aristóteles, uno no sabe lo que sabe hasta que lo puede enseñar a otro. Y ciertamente es importante que pensemos en esto. Es sabio. Él decía, uno no sabe lo que sabe hasta que lo puede enseñar a otro.
Como todo ser humano, tuvo un momento en donde empieza a analizar y él dice, ¿de qué me sirve saber todo, conocer todo? ¿En qué lo voy a aplicar? ¿Dónde lo voy a llevar? Aun cuando pues él pensaba nada más en la vida terrenal, aquí, en este mundo. Pero pues es sabio y ahora sí que honora a quien honor merece. Aristóteles en este pensamiento habló con sabiduría. Pero ciertamente una de las cosas que el Señor mandó es precisamente esto. Algo que nosotros tenemos de parte de Él como un mandamiento, algo que Él dijo que se tiene que hacer y no da espacio para ver si queremos o si lo deseamos o a ver si tenemos el ánimo de hacerlo. El Señor fue tajante en este sentido. ¿Lo sabes? Enséñalo. El Señor decía ahí en Mateo capítulo 5, cuando está precisamente en lo que es el Sermón del Monte, aquí en Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16, hace estas dos comparaciones y él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces ya nos está dando un propósito, ya nos está dando una encomienda. Tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal no cumple con su propósito, dice, si se desvaneciera, entonces, ¿con qué será salada? ¿Cómo se le dará ese sabor? No sirve, dice, más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada, hollada por los hombres. Entonces, no hay términos medios, o es o no es, así de fácil. Y luego usa otro ejemplo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una tabla, de un cajón o un almud, sino dice sobre el candelero, para que cumpla su propósito del por qué se está encendiendo, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así entonces, como todo lo usan, como todo lo hacen, es algo tan familiar para ustedes y algo tan preciado, entonces dice en el verso 16, así alumbre entonces vuestra luz delante de los hombres. Que haya acción. Que lo que ustedes aprendan lo puedan enseñar. Que se vea reflejado. Que pueda llevar luz en donde no hay. Por eso dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras. Y entonces cuando la gente ve, ustedes, dice el Señor, hacen que la gente que no sabía para dónde mirar, ustedes hacen que la gente voltee a ver a Dios. Y entonces dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso entendiendo que vamos luchando, porque hay esperanza. No solo de que Dios estará con nosotros, sino que también nos dará la recompensa. Y no física, una recompensa espiritual. Y no tanto en este mundo, sino en la eternidad. Pero eso lo sabemos porque hay conocimiento en nosotros. Porque lo hemos leído o lo estamos leyendo. Lo atesoramos en nuestra mente y corazón. Pero no solamente es atesorarlo, guardarlo, sino que eso debe de ser compartido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque el mundo sigue batallando en esta vida sin
esperanza. Decía el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, en el capítulo 3, en el verso 15, decía el apóstol Pedro: sino santificad, dice, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y a veces decimos, bueno, defensa, bueno, pues sí tengo que decirles y a veces hasta recalcar en lo que están mal. Y no. A veces como que pensamos que es pelear. No tanto es pelear. A través de la Escritura y el ejemplo que nos deja el Señor es que necesitamos mostrar nuestra esperanza a aquel que no la tiene. Pero necesitamos estar listos. ¿Cómo? Pues conociéndolo. Si no, entonces, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo decir Dios te ama si yo ni siquiera sé que Dios nos ama? El apóstol Pablo también decía, ahí en Romanos, capítulo 15, verso 14, decía el apóstol Pablo: pero estoy seguro, dice, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, dice, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Se fija cómo el conocimiento nos capacita para poder enseñar, para poder contestar correctamente a las preguntas de las personas, para poder exhortar o amonestar a nuestros hermanos. Ahorita hace ratito me habló una persona y me decía, es que pues mi hijo tiene ese deseo de conocer a Dios. Dice, pero en su trabajo pues hay un judío y pues él está diciendo que no, que están esperando al Mesías, que no ha venido y que Jesús pues nada más lo consideran como un profeta. Entonces dice, pues mi hijo está así como que dudando. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Por eso es importante el poder compartir de nuestra esperanza. Sí, pues el joven pues nada más le lee puro Antiguo Testamento. Pues claro, ahí están nada más las puras promesas de que vendría el Mesías. Pero si ya lo complementamos con el Nuevo Testamento, sorpresa, ahí está el Mesías. Él mismo lo dijo. Él usó citas del Antiguo Testamento para poder avalar que él era el Mesías. Pero cuando no hay conocimiento, pues es fácil dudar. Por eso el conocimiento juega un papel muy importante en nuestra vida, en esta vida espiritual. Por eso veíamos el primer estudio, la ignorancia destruye nuestra vida. El conocimiento, dijimos, nuestro segundo punto, es la base fundamental de nuestra vida espiritual. Y nuestro tercer punto, el conocimiento requiere esfuerzo y actitud. ¿Por qué? Porque en algunas denominaciones religiosas, la idea de que una persona debe esforzarse por adquirir conocimiento es muy mal visto. Y tal vez pueda parecer increíble, pero así es. Mucha gente dentro del ámbito religioso, en todas las ideas, hay personas que no permiten que los oyentes tengan más conocimiento, los limitan. Y a veces hasta usan pasajes para decir, no, tú nada más confía en Dios. El Espíritu Santo te va a guiar. Y de hecho usan pasajes como este, ahí en Lucas capítulo 12, versos 11 y 12. Precisamente usan estos pasajes, los sacan de su contexto para su pretexto.
Y entonces dicen, cuando os trajeren, dice, las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, dice, por cómo o qué, dice, habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así es que cuando leen esto, entonces le dicen al oyente, ahí está. Tú ya recibiste el Espíritu Santo, ya recibiste el conocimiento de toda la verdad. Entonces, afirmar que se necesita estudiar o aprender es como afirmar que no somos de esa religión, que no somos creyentes, que no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Se fija cómo lo van moviendo? Y cómo a veces asustan a la gente. No, pues ya no tengo el Espíritu Santo, pues es que no sé, no conozco. No, mejor así me quedo, nada más oigo y listo, o sea, se acabó. Tengo el Espíritu Santo, Él me tiene que ayudar. Y la gente se va convenciendo. Pero el consejo del Señor no fue este. Cuando nosotros leemos ahí en Juan capítulo 5, verso 39, dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio. ¿Cómo vamos a poder acercarnos, conocer la voluntad de Dios? Pues dice el Señor, escudriña. No nada más lee, sino entonces pregunta, indaga, analiza, piensa, compara. Nuestro Señor Jesús no solo estaba preocupado porque pudiéramos estudiar, porque pudiéramos aprender o indagar acerca de la voluntad de Dios, sino que también los apóstoles nos presentan y nos muestran la importancia de llegar al conocimiento de lo que nuestro Dios pide. Tan solo podemos leer, por ejemplo, el apóstol Pedro, allá en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 18, decía el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 18, decía el apóstol, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también dice nuestro amado hermano Pablo. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, él os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras, dice, para su propia perdición. Así es que dice, así es que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, entonces dice, caigáis de esa firmeza que ustedes tienen. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pablo también va a tocar un punto importante en donde él recalca que fue el mismo Señor quien no solo dijo, sino que hasta instituyó, puso o estableció, determinó o colocó personas para que pudieran precisamente cumplir con esa función acerca de la enseñanza. Por eso el apóstol quiere recalcar, para que no haya duda, que él lo estableció de acuerdo al propósito o en su tiempo o en su momento. Algunos oficios fueron temporales, otros son permanentes, pero con el fin o el propósito
de proveer capacitación, enseñanza, conocimiento. Decía el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 15, decía el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Decía el apóstol en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos viendo un propósito. Con el fin, dice, o hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Pues porque ciertamente va a haber hombres que traten de manipular las escrituras. Si no hay conocimiento, vamos a ser muy fácil, pues jalados. Por eso dice en verso 14, para que ya no seáis niños fluctuantes o titubeantes, llevados por todo viento, dice, de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Por eso Dios provee a la iglesia hermanos que hacen este trabajo para enseñar y edificar. Sin embargo, para que se complete el círculo, se requiere de personas dispuestas a aprender, dispuestas a crecer en el conocimiento. ¿Para qué? Para que esas mismas personas enseñen a otras, y luego esas otras enseñen a otras, y así. Una persona sabia sabe que siempre hay oportunidad para aprender y lo procura. Decía el rey Salomón ahí en Proverbios capítulo 9, verso 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Las palabras que nos deja aquí el rey es que las personas necias nunca podrán ver ningún beneficio en aprender de Dios. Y por tal motivo se mantienen pasivas. Pero los justos ven mucho beneficio y se esfuerzan por añadir conocimiento. ¿Por qué? Porque aman la verdad y sabemos que la verdad es Cristo. Entonces la pregunta obligada para cada uno de nosotros, ¿estamos añadiendo a nuestra fe y virtud conocimiento? ¿En verdad dedicamos tiempo para estudiar la palabra? ¿Profundizamos, cuestionamos o escudriñamos las escrituras tal como lo dijo el Señor? Eso va a depender de nosotros. Y si lo estamos haciendo, vamos por buen camino. Y que nuestro Señor nos bendiga cada esfuerzo que imprimimos para conocer su voluntad. Y cada paso que nosotros demos dentro de la voluntad de nuestro Dios, porque así nosotros estaremos glorificando a través del conocimiento a nuestro Señor. Dios les bendiga. Dejo el lugar.